porque es el negocio para, entre otros, para los Milei. Qué suerte, qué buen momento justo para tener en línea a alguien que de esto entiende y entiende mucho, y además siempre valoramos escucharlo por su coherencia y por su claridad. Es diputado de la Nación, de Unión por la Patria, y se llama Carlos Heller. Carlos, fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Otro para vos. Bueno, Carlos, a ver, el ajuste... Déjame decir algo de lo que estabas diciendo. Dale, claro, dale. Además, primero no es cierto que gente que no tiene aportes, es gente que no tiene todos los aportes. Porque toda esa gente tiene, creo, yo ya no me acuerdo de memoria, si querés lo chequeamos, pero creo que de los 30 años puede tener 10 que no tiene aportes, que son los que se le permite incluir en la moratoria. Segundo, la moratoria la paga la gente. Claro. Empieza a cobrar la jubilación que le corresponde y se le descuenta una parte que es para cancelar la moratoria de los aportes no realizados. No hay ningún regalo. Claro. Hay una búsqueda de un saneamiento, pero lo que habría que preguntarle a los que son contrarios a estas políticas que se venían desarrollando es qué hay que hacer con esa gente que no tiene aportes y que llega a la edad que no puede seguir trabajando. Claro. ¿Qué tenemos? ¿Horno crematorio? ¿Cuál es la solución? Porque ¿cómo se atiende? Está claro. Si me vas a hacer una crítica y me lo va a destruir, decime cuál es el otro camino. Claro. ¿Cómo? Claro que si este gobierno hace una crítica o quiere destruir algo que funcionó tan bien, por lo menos que una alternativa ¿qué se hace digna. con esa gente que no tiene aportes o que no tiene todos los aportes y que está en la edad que se tiene que jubilar porque ya no puede seguir trabajando? Carlos, hace sin mucho entrar siquiera en la discusión de por qué no tiene los aportes, en la mayoría de los casos es porque ha tenido empleadores que no han cumplido con la seguridad social. Claro. Hace mucho tiempo que venís ya denunciando, desde que empezó el gobierno de Milei ya denunciabas antes de lo que se venía, el nivel de ajuste que se venía. Por supuesto que nosotros lo vemos, lo vivimos con claridad, y está el ajuste a las familias, al hogar, al que no te alcance nada porque te ajustaron, te recortaron todo y te subieron los precios de la comida y las tarifas. Ahora, hay un ajuste estructural además, que tiene que ver con la economía estructural, con el producto bruto del país, con nuestra producción. A ver, a veces la gente no entiende. Yo veo cuando van los periodistas a hacer notas en las estaciones de ferrocarril o en las esquinas y demás, la gente dice, bueno, ahora falta que mejoren el salario. Es no entender cuál es el sentido del ajuste. El gobierno impulsa un cambio de precios relativos. Un cambio de precios relativos quiere decir que hay cosas que tienen que valer más en relación a el ingreso de un sector de la sociedad. Y el presidente lo dice crudamente cuando dice el mercado es perfecto. Hay por un lado una oferta y por el otro una demanda. Y el precio sube o baja según si se puede pagar o no. Claro. Entonces, esto dicho así, que parece una cosa teórica, que yo cuánto, es de una brutalidad enorme, fenomenal. ¿Qué se está diciendo? La carne subirá tanto como haga falta para cambiar esos precios relativos. Las prepagas subirán así y así cada una de las cosas. Ahora, yo vengo diciendo que hay una confusión conceptual de creer que el problema es la inflación. Yo digo que la inflación es un síntoma y que la discusión que hay que hacer es cuál es el problema. ¿Por qué hay inflación? Y yo digo que la inflación no es solo un fenómeno monetario, que la inflación es esencialmente un instrumento de puja distributiva. Claro. Porque si los precios de las cosas aumentan más que los salarios, hay un cambio de puja distributiva. Y claro que va a haber un punto que va a dejar de haber inflación. Pero esto, ¿sabés cómo es? Esto es como, si yo digo, la inflación es un síntoma, yo digo, la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas.
Claro. Vos no estás enfermo de fiebre, tenés fiebre. Ahora imagínate que tenés fiebre y te morís, dejás de tener fiebre. ¿Te curaste? No, te moriste. Esto es el ajuste. Claro. Perdoná que te lo diga con No, esa está brutalidad. clarísimo, está Sí. clarísimo. Carlos. Pero es probable que ellos tengan éxito en la cosa antiinflacionaria, para lo cual primero pasaron por una inflación desbocada, Claro. porque se preparan a festejar si el mes de febrero le da menos de 15, pero hay que decir que cuando estábamos en la etapa anterior, solo tuvimos un par de meses de 12 que eran insoportables. Claro. Pero el grueso de los meses del año pasado, la inflación estuvo en 6-7. Todo lo demás es un invento, eso 13.000, 15.000, 17.000. ¿Dónde está corroborado? ¿Con qué cosa? Carlos, ¿cómo? El pico inflacionario Sí. lo produce el gobierno de Milei cuando libera todo y hace una devaluación del 120%. Claro. Carlos, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda. ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo andás? Allí en el Congreso ya han pasado cosas en estos 2 meses. Estuvo ahí la ley ómnibus y bueno, y en algún momento deberá discutirse el DNU. ¿Qué rol te parece que va a tener y qué tránsito te parece que va? Porque ahí hay una relación que ya se mostró como conflictiva con lo del nido de ratas, pero no me detengo en la anécdota, que sé que a vos tampoco Sí, te asusta ni te escandaliza, sino en el fondo de la cosa, ¿no? Vos me escuchaste y ustedes me escucharon decir muchas veces que la actividad parlamentaria no alcanza con tener razón, hay que tener mayoría. Claro. Si no sería. Entonces, vos podés tener el mejor proyecto de ley de la vida, del universo, pero si no lográs los votos para que se apruebe, no deja de ser una hermosa buena intención. Claro. El otro día, en la discusión de la llamada ley ómnibus, se dio esta cuestión que explica otro fenómeno de la sociedad argentina, que hubo un montón de diputados y diputadas que en general aprobaron porque están de acuerdo con la filosofía, pero cuando entraron en los puntos concretos que afectaban determinado derecho que tenía que ver con su región, con el sector social al que pertenecen o alguna cosa por el estilo, votaron en contra. Lo cual es una cuestión para reflexionar porque es muy profunda, que es la falta de visión para ver el tema global. Y entonces, si yo vivo en la zona fría, voy a defender la ley al respecto porque no podría hacer que estar de acuerdo con que se eliminen los beneficios de zona fría. Pero en general cuando se discute el enunciado y se dice eliminar los subsidios, voto a favor. Es un contrasentido. Claro. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rosalía Constantino lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Ayer el gobierno, en la exposición por el nuevo esquema de quita de subsidios, embistió contra la zona patagónica puntualmente y dijo que incluso en temperaturas templadas de 15 grados gasta el doble que otras provincias como Jujuy y atribuyó esto a el beneficio de la zona fría, ¿no? Digo, también... Bueno, ya sabemos para dónde viene la nueva pelea. En ese sentido, Carlos, te quería preguntar, los dólares están, digamos, los dólares financieros no están saltando, pero el tipo de cambio real se está destrozando. ¿Crees que va a haber una nueva devaluación, que el campo para liquidar ahora en abril les va a pedir una nueva devaluación a Caputo? Si todo se maneja con esa lógica, es casi como inevitable. Podrá haber una devaluación o podrá haber algún mecanismo como los que hizo el gobierno anterior de que se le permita liquidar una parte de esos dólares en el mercado, en el MEP o en alguno de esos, para que el tipo de cambio real que tengan los exportadores sea más alto. Porque hay un problema que hay que entender, insisto, es un tema de los precios relativos. El valor de la exportación no lo determina el mercado interno, lo determinan los precios internacionales. Están bajando, exacto, inclusive por coyunturas internacionales. Por lo tanto, si los costos internos le suben, es probable que esos sectores exportadores peleen por conseguir un tipo de cambio más favorable.
y como saben que el gobierno tiene debilidades, lo presionen diciendo si no, no te liquido, como le hicieron al gobierno anterior. Entonces, es difícil analizar políticas aisladas si no las pones todas en contexto. Claro, claro. Porque cada una hay que ponerla siempre en el contexto. Acá, este gobierno ha resignado la idea de un Estado activo que regula y que lucha contra los distintos grupos dominantes para ponerle límite y para generar equilibrios. Claro. Entonces, en la medida que va dejando todo sujeto a lo que la fuerza del mercado determinen, ese mercado lo va a presionar para un tipo de cambio más favorable inevitablemente. Carlos, hablemos más seguido, Carlos, que nos encanta escucharte. Señor, a sus órdenes. Gracias por el tiempo, gracias por todo lo que aportás y dale, hablemos más seguido, que nos ayuda a clarificar un poco y lo que viene va a ser tan difícil, así que cada vez se hace más necesario. Y Carlos Heller. Para mí vos sabés que es un gusto, así que sí, lo hago con absoluta felicidad, me encanta hacerlo. Carlos Heller, aquí en Radio 10, abrazo.